Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos revisando el capítulo 26 y en esta ocasión estaremos viendo su séptima parte, o mejor aún, la última parte de este capítulo 26. Habíamos revisado ya los versículos del 27 al 29, en donde Agripa es casi persuadido de convertirse en cristiano. Y esta respuesta se refiere precisamente tanto a la de Festo, cuando él mencionó que consideraba por lo expuesto por Pablo y le dijo que estaba loco. Pero aquí Agripa responde de una manera diferente, porque definitivamente todo lo que Pablo estaba manifestando, y lo hizo de una forma directa ante el rey Agripa, refiriéndose a él, aun cuando el auditorio era de muchas personas, pero dice aquí en la palabra de Dios: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, refiriéndose al rey Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Esta fue la declaración de Pablo con relación a la respuesta del rey Agripa, en donde dice: y por poco. Pero a esto que nosotros habíamos revisado ya la semana anterior, esta expresión, Pablo declaró su continua confianza en el Evangelio de Jesucristo. Él no avanzó hacia atrás en su determinación ni un centímetro, a pesar de su largo encarcelamiento por el bien del Evangelio. ¿Qué queremos decir con esto? Que definitivamente, a pesar de todo lo que mencionaba, sobre todo Festo, Pablo se mantenía y, refiriéndose a esa respuesta de Pablo, declara que excepto estas cadenas, ¿a qué se refería él? Que lo que él anhelaba era que no solamente por poco o por mucho, sino adicional, no solamente al rey Agripa, sino a todos los que estaban escuchando, dice: sí, yo quisiera que ustedes sientan, que ustedes sepan lo que realmente es tener la presencia de Dios en la vida, a pesar de las cadenas. Entonces, con un gesto dramático, Pablo mostró que aún estando en cadenas, él tenía más libertad en Jesús que cualquier libertad que la realeza podría tener. Entonces, ¿qué es lo que él estaba diciendo? Sí, yo quisiera que Dios les permita sentir lo que yo siento. Y yo quisiera que Dios los permita, por poco o por mucho, recibir lo que yo hoy tengo: gozo, alegría, la seguridad de que mi Dios está obrando, de que mi Dios me ha restaurado. Entonces, decía que si siendo que Agripa ya fue casi persuadido, ¿no es cierto? Aquí nosotros vamos a ver de un comentario que el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, realiza, refiriéndose a esta parte, y dice: oh, que los hombres fueran lo suficientemente sabios para ver que el sufrimiento por Cristo es un honor, que la pérdida por la verdad es ganancia, que la verdadera dignidad descansa en usar cadenas entre los hombros en lugar de soportar las cadenas en el alma. Entonces, ¿qué es lo que mencionaba Charles Spurgeon? Que definitivamente lo que él sentía, Pablo, refiriéndose a Pablo, y de la forma como expresa en este enunciado, definitivamente, ¿no es cierto?, dice que la sabiduría del hombre sería tener a Cristo en su corazón. Dice, sufrir por Cristo es un honor. Que la pérdida por la verdad
es ganancia, que la verdadera dignidad descansa en usar cadenas entre los hombros, en lugar de soportar las cadenas en el alma. Entonces, lo que nosotros debemos entender aquí es que el tener cadenas físicamente no representa nada cuando sabemos que hay libertad para recibirle a Cristo en nuestro corazón y vivir de una manera diferente. Más adelante los versículos 30 y 32, o al 32, que son los últimos versículos de este capítulo, Agripa admite la inocencia de Pablo, pero aún lo manda ante César. Sí, definitivamente no encontraron ninguna culpabilidad en Pablo. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y lo dijo. El reto directo de Pablo era demasiado para Agripa, para Festo y para los demás en la plataforma. La audiencia se estaba poniendo muy personal y ellos sintieron que debían de terminar rápidamente, poniéndose de pie y dando por terminado el procedimiento. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que definitivamente ellos estaban ya recibiendo no solamente el mensaje, sino que se estaban dando cuenta que lo que Pablo estaba haciendo no era nada malo. Al contrario, tal es así que Agripa sintió ese deseo de aceptar que no solamente que no era nada malo, sino que algo muy bueno que Pablo lo estaba indicando. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Esto es lo que aquí nosotros vemos, que de una u otra manera querían salirse de la situación en la que se encontraban ellos, no por determinar si era culpable o no. Se daban cuenta que Pablo no tenía ningún problema. De todas esas acusaciones no tenían fundamento. Entonces, él lo menciona. Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Imagínense, no había absolutamente nada. Pero allí este rey Agripa también observó que no había ninguna evidencia ofrecida para apoyar las acusaciones en contra de Pablo. Y él respetó la gran integridad de Pablo, aun cuando rechazó el evangelio de Pablo, así que Agripa y los demás pronunciaron un veredicto de no culpable. Definitivamente, en este momento, Pablo debía salir en libertad. En este instante, Pablo ya no tenía que estar allí, pero dice allá también, ¿no es cierto?, que hubo un pedido de Pablo de llegar y apelar a César. Entonces dice, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Qué es lo que sucedió? Pablo no podía ser puesto en libertad, pero ya no por las acusaciones, porque se dieron cuenta que no había ningún problema, ya que él había apelado a César. Esa era la razón. Parece ser que una vez que una apelación era hecha, no podía ser retirada. Entonces, ¿qué sucede? Lo que Pablo estaba haciendo era algo malo, entonces. Le perjudicó al decir realmente que él quería ser o llegar a César. Él quería apelar a César. ¿Fue algo malo? Esta frase, apeló a César, al parecer Pablo pudo haber quedado en libertad si no hubiera apelado a César. Así que esta apelación de Pablo ante César, ¿fue algo bueno o fue algo malo? Nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, y decir que realmente fue algo malo porque inmediatamente hubiera salido de prisión, hubiera salido libre. Pero no es así. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta de algo muy importante.
El propósito de Dios era que no solamente el rey Agripa escuche, no solamente Festo y toda esa audiencia, sino que Dios tenía el propósito en Pablo para que él llegue hasta César y también escuche la palabra de Dios, las buenas nuevas, el evangelio. Algunos piensan que fue algo malo y que Pablo estaba confiando en el poder del sistema legal de Roma en lugar del poder de Dios. Se dice que Pablo hubiera obtenido la libertad por parte de Agripa si no hubiera apelado a César. Sí, es la realidad, pero no fue algo malo. Porque nosotros debemos ver el cumplimiento del plan de Dios a través de estos eventos. Hay muchas cosas que pueden sucedernos en nuestras vidas, pero es importante reconocer que Dios tiene el control y que Dios sabe exactamente cómo está haciendo. A través de la apelación a César, Pablo tendría la oportunidad de predicar al emperador romano de la manera que predicó tanto a Félix anteriormente como hoy a Festo y a Agripa. De la misma manera, se cumpliría la promesa de que Pablo llevaría el nombre de Jesús ante los reyes. Esto está escrito en este mismo libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 15. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que definitivamente no fue nada malo, fue lo mejor que pudo haber pasado cuando él apeló a César y tenía que realizar ese viaje hasta Roma. Aquí en este enunciado vemos que la apelación ante César y su subsecuente viaje a Roma a expensas del imperio eran también el cumplimiento del propósito del Espíritu Santo de que Pablo iría a Roma. Esto lo tenemos escrito tanto en el capítulo 19, versículo 21, como más adelante en el capítulo 23, versículo 11. Esto también contestó un deseo que había estado en el corazón de Pablo por mucho tiempo, el de visitar la comunidad cristiana que ya estaba presente en Roma. Lo vemos allá en el libro de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 9 al 13. Entonces, este era el anhelo de Pablo, de llegar a Roma, de verificar lo que allí estaba dándose, adicional al propósito que Dios tenía ya y que lo había manifestado, que llegaría a predicar la palabra a reyes y a todas las autoridades. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo, que definitivamente, ¿no es cierto? Pablo tenía un propósito, de que las cosas se dan porque así Dios lo permite, porque Pablo dependía de la voluntad de Dios. Y dentro de esto, lo único que sucedió ante el rey Agripa y toda esa audiencia es demostrar que realmente Pablo no era culpable de ninguna de las acusaciones que los sacerdotes, los fariseos estaban en contra de Pablo. Pero adicional a esto, no salió en libertad. ¿Por qué? En otras palabras, lo que aquí nosotros estamos diciendo, el mismo, las mismas personas que le declararon que era inocente, pagaron todos sus gastos en el viaje que él realizaría a Roma a presentarse ante el César. Y, como decíamos anteriormente, predicar la palabra de Dios. Llevar las buenas nuevas a todas esas autoridades y el cumplimiento de lo que Dios tenía a través de este hombre llamado Pablo. Esto es lo que nosotros podemos ver, que definitivamente Pablo tenía esa libertad, tenía ese gozo, a pesar de estar en cadenas. Hasta aquí hemos llegado a la parte final de este capítulo 26. Continuaremos la próxima semana. Bendiciones.